desarrollamos parte, si se quiere, general del contenido sobre la Constitución. En la segunda semana de clase, o los segundos contenidos de clase, referían a la idea de derecho constitucional y constitucionalidad, evidentemente con una clara relación con la fuente por excelencia del derecho constitucional, que es la Constitución. Y en esta semana de clase que estamos abordando, a través de la sesión de clase y de la revisión de contenidos, empezamos a desarrollar un conjunto de ideas en torno a las fuentes normativas del derecho constitucional. En tal sentido, he decidido distribuir parte del contenido que desarrollaremos hoy y que estimo se extienda hasta la próxima semana en los siguientes puntos, ¿no? Primero, una breve revisión al concepto de fuentes del derecho, específicamente aplicando la voz o la noción de fuentes al derecho constitucional. Segundo, una revisión general a la clasificación de las fuentes del derecho, con especial atención a la fuente propuesta por el profesor Hugo Tórtora Aravena, que como bien él explica es una clasificación de las fuentes complementada de una propuesta del profesor Nogueira de la Universidad de Talca. Luego, hacer una revisión centralizada en los distintos eslabones de la propuesta de clasificación tomada de las lecturas. Para esos efectos nos referiremos a fuentes supraconstitucionales, fuentes constitucionales, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes indirectas y una mirada, si se quiere, reflexiva a una discusión muy presente. Por favor, mantengan en silencio sus micrófonos. Les pido los activen solo si desean, por supuesto, hacer alguna pregunta o comentario, que también lo pueden hacer a través del chat. Como les decía, el último punto de esta discusión refiere a la idea de la incidencia de las normas de derecho internacional público en el ordenamiento constitucional, que, como bien ustedes pueden advertir, implica, por supuesto, una relación dicotómica, ¿no? Normas del orden internacional y normas propias del orden interno, pero en todo caso sobre esta particular relación hay una discusión importante que abordar. Muy bien, partamos por la definición de fuentes o fuente del derecho con aplicación a nuestro ámbito de estudio de interés, que es el derecho constitucional. Les reitero que si tienen alguna pregunta o comentario, algún complemento que deseen compartir con todos nosotros, pueden hacerlo a través del chat o a través del audio, ¿no? Encendiendo su micrófono. Lo que sí les pido es que mantengan el micrófono en silencio hasta que efectivamente decidan hacer esa intervención. ¿Ok? Partimos por definir fuentes del derecho constitucional y sobre este particular preguntarnos mediante un ejercicio de representación qué viene a nuestra mente, ¿no? Cuando escuchamos la expresión fuente. Evidentemente, yo lo relaciono con un manantial de agua, ¿no? Con el origen. Sí, efectivamente el origen, pero yo trato de, o lo que intento, el ejercicio que intento hacer está más vinculado con el conocimiento cotidiano, ¿no? De la voz fuente. Por supuesto, como bien planteas, Sebastián, se trata del origen, de dónde emana algo, ¿no? En el caso del derecho, la discusión de las fuentes es, por supuesto, una cuestión problemática y de especial interés para la filosofía y para los teóricos del derecho. Porque el cuestionamiento principal radica en cuáles son los contenidos de este origen, cuáles son los contenidos de este fundamento, ¿no? Y por supuesto, y es algo que se desprende de la definición que ustedes pudieron leer en el material de lectura asignado, refiere a el modo en el cual tendemos a articular como una manifestación práctica, como una manifestación real, un conjunto de enunciados normativos. Entendemos
que el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida del hombre en sociedad, ¿no? Esta es una definición básica del derecho. Bien, pero ¿dónde se encuentran o de dónde se extraen ese conjunto de normas? ¿De dónde se originan? ¿De dónde emanan? Y por supuesto, como una revelación del positivismo jurídico, que no es más que la aplicación de la idea de positivismo o la idea general del positivismo, la idea científica del positivismo al derecho, eh, evidentemente decidimos establecer de manera física, tangible, eh, de manera codificada, a través del uso de nuestras herramientas y conocimientos lingüísticos, ese conjunto de enunciados normativos, ¿no? Decidimos plasmarlo sobre el papel. Y de allí la referencia que hace el autor en la definición que tienen expuesta en pantalla sobre los elementos o formas a través de las cuales se expresa el derecho o las normas jurídicas en forma obligatoria. Este conjunto de mandatos, de prohibiciones, de permisiones, para que efectivamente sean concebidas como normas jurídicas vinculantes, coactivas, incidentes en el comportamiento de la sociedad política que decide organizarse jurídicamente, requieren satisfacer un conjunto de supuestos, que son precisamente la referencia que hace el autor a la forma, las formalidades necesarias para que un enunciado normativo adquiera efectiva vigencia y además en lo que podría entenderse como una incidencia práctica de esta conversación teórica es la forma en que dicho ordenamiento jurídico es accesible al conocimiento de los regulados, ¿no? Por eso es interesante la primera definición propuesta. Entiendo que no es una definición del profesor Hugo Tórtora, sino que él cita a otro autor, donde se parte por afirmar que son fuentes del derecho, y en este caso fuentes, el origen, la razón de ser, el fundamento del derecho constitucional, aquellos elementos o formas a través de los cuales se expresa el derecho o las normas jurídicas en forma obligatoria. Una segunda definición que está disponible en la lectura obligatoria asignada refiere a las fuentes del derecho, igual como elementos o formas a través de las cuales se expresa el derecho constitucional en forma obligatoria. Y aquí hay una evidente vinculación de las fuentes del derecho con las fuentes del derecho constitucional, o la comprensión del concepto fuentes de derecho en el ámbito del derecho constitucional. En todo caso, esto supone de manera sencilla el modo en el cual, o las formas a través de las cuales se expresan las normas de derecho constitucional. Eso respecto a la idea de fuentes. Siempre tengan presente que, por supuesto, la tradición jurídica que nos ampara en la actualidad estima fundamental la comprensión de las fuentes, su clasificación, su taxonomía. Y como consecuencia de esa importancia que hemos revestido a comprender qué compone un ordenamiento jurídico específico, es que precisamente se han formulado distintas taxonomías o clasificaciones. Quiero advertir algo, hay tantas taxonomías como autores. De hecho, presento para el desarrollo de la clase, la discusión, para el estudio, la clasificación del profesor Hugo Tórtora, que como bien él insiste, es una clasificación que complementa algunas ideas que sobre este particular eh, emitió otro investigador, pero en todo caso, como ocurre con múltiples temas en el derecho constitucional y en todas las áreas del derecho, hay tantas clasificaciones o taxonomías como autores, hay tantas clasificaciones o taxonomías como ordenamientos jurídicos. Porque, por supuesto, la discusión de las fuentes del derecho constitucional tiene una primera manifestación teórica, pero desde luego tiene una importante manifestación o aplicación en ordenamientos jurídicos constitucionales específicos, como ocurre en esta clase, en la cual nos centramos en la revisión de las normas que conforman el ordenamiento constitucional chileno. Bien, les presento los eslabones básicos. Es inconstitucional la FUNA.
Eh, no entiendo su pregunta, Carlos. Ah, bien. Sobre el particular de las fuentes del derecho constitucional, destaco los eslabones básicos de la clasificación que abordamos en esta clase y sobre la cual les pedí revisaran la lectura obligatoria. Esta clasificación o taxonomía propone tres criterios, ¿no? Tres variables generales. La primera de ellas refiere a las fuentes directas, la segunda a las fuentes indirectas y por último las fuentes de derecho internacional con incidencia constitucional. Sobre las fuentes directas, de forma puntual, de forma sencilla, entender que estas fuentes directas o este cajón de nuestro librero, de nuestro estante, se conforma del conjunto de normas que constituyen derecho positivo. Este derecho positivo tiene como primera característica, a la luz de nuestra tradición jurídica, a la luz de nuestro sistema normativo, el derecho escrito, las normas escritas. Además de ser un derecho o una norma escrita que contenga disposiciones de naturaleza constitucional, también es una norma vigente. Bien, fuentes directas son normas escritas, normas vigentes. Y desde luego, este conjunto de normas escritas y vigentes imponen, establecen derechos y deberes para los destinatarios de las normas. En el caso del derecho constitucional, las fuentes directas, por supuesto, la Constitución, que además de ser una declaración política, es una declaración jurídica, que contiene enunciados de naturaleza normativa, es decir, enunciados que mandatan, prohíben y permiten el desarrollo de determinadas conductas que se espera sean evidenciadas, sean realizadas en el marco de una sociedad constitucional, jurídica y políticamente organizada. En todo caso, esta idea de fuentes directas, vuelvo a la alusión anterior sobre la relación entre el positivismo científico y el positivismo jurídico, ¿no? Supone la concreción del ordenamiento jurídico en textos, en instrumentos jurídicos escritos, vigentes, que a partir de su entrada en vigencia, como consecuencia del cumplimiento de un conjunto de formalidades, especialmente de naturaleza legislativa o de naturaleza administrativa, entrarán en vigencia y serán evidentemente acatados, o se espera o se estima, no, al menos nominalmente se espera, se estima que sean acatados, ¿no? Porque se supone que en este primer cajón que construye este eslabón, este primer cajón de nuestro librero, de nuestro estante, allí se contiene todo el conjunto de normas que tienen un carácter vigente y que son producto de las formalidades jurídicas preexistentes, del procedimiento legislativo, del procedimiento normativo, del ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente de la República para sancionar reglamentos, ¿no? Y ellos están allí, en ese primer escalón, ¿no? La Constitución, las leyes, los reglamentos, y luego veremos más adelante sobre las fuentes directas cuál es la distinción entre las distintas fuentes directas disponibles, entre las distintas normas que conforman el derecho positivo en el ámbito constitucional. Un segundo cajón refiere a las fuentes indirectas. Y estas fuentes indirectas gozan de especial relevancia en el derecho constitucional, especialmente como consecuencia de la necesidad cada vez más frecuente de la interpretación para asignar contenido y significado a las declaraciones políticas y jurídicas que contiene el ordenamiento constitucional, que contienen las normas constitucionales. Por esto me refiero esencialmente a el conjunto de insumos que disponen los operadores jurídicos para adecuar las disposiciones constitucionales a casos concretos o a casos generales, en aquellos especialmente que suponen o son consecuencia de la indeterminación que caracteriza a los ordenamientos jurídicos en general y que afecta, por supuesto,
no deja de afectar, por supuesto, a las normas de naturaleza constitucional. Esta indeterminación es consecuencia de la incorporación en los textos constitucionales de conceptos esencialmente controvertidos, de disposiciones normativas indeterminadas que suelen generar conflictos normativos. Esto podríamos atribuirlo como causa a procesos legislativos o constitucionales deficientes, podríamos atribuirlo como causa a el uso de nuestros códigos lingüísticos, que por supuesto están afectados de vaguedad y ambigüedad, y evidentemente en ese contexto de indeterminación que afecta al derecho en general, y por supuesto con mucha importancia al derecho constitucional en específico, las fuentes indirectas suponen un conjunto de recursos disponibles para procurar una adecuada interpretación de las normas constitucionales, tomando como referencia distintas áreas del saber, tomando como referencia aspectos sociológicos, antropológicos, culturales, históricos, económicos, políticos. Lejos está de esta concepción de las fuentes directas la propia apreciación o aspiración de Kelsen, que es un normativista. ¿Y qué significa que sea Kelsen un normativista? Para Kelsen y para los normativistas clásicos, todas las respuestas están en el propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, plantear la existencia de fuentes indirectas implica el diálogo del derecho con la realidad, con la tradición histórica, con otras áreas del saber, y por supuesto, eso está lejos de la concepción kelseniana clásica del normativismo. Y supone reconocer que el derecho evidentemente requiere de la asistencia de otras áreas del saber, requiere hacer uso de recursos extrajurídicos para efectivamente poder interpretar en el área que nos corresponde, que es el derecho constitucional. Esto es cada vez más frecuente, ¿no? La consideración de elementos extrajurídicos e incluso extraconstitucionales como fuentes indirectas del derecho constitucional. Y por último, un eslabón que es igualmente importante, refiere a la idea de las fuentes de derecho internacional con incidencia constitucional. Entendamos que estamos frente a dos ordenamientos jurídicos diferenciados, uno de carácter nacional, que es el que representa el derecho constitucional, y uno de carácter internacional, que es el que representa el derecho internacional público en este caso. Por supuesto, cada uno de los ordenamientos con sus normas propias. Por supuesto, cada uno de los ordenamientos con sus mecanismos formales de recepción de enunciados normativos, de disposiciones normativas. Desde luego, la discusión se centra en cómo los estados que se obligan libre y voluntariamente, por ejemplo, al suscribir tratados internacionales en materia de derechos humanos, reciben el conjunto de normas que están contenidas en esos tratados internacionales en materia de derechos humanos y las hacen derechos vigentes dentro de su ordenamiento. Y esto supone una discusión mucho más compleja cuando avanzamos en responder a la pregunta sobre la jerarquía de las normas internacionales en el marco de las normas de derecho interno y la relación de las normas internacionales, especialmente las que refieren a derechos fundamentales, con las normas internas de derecho constitucional. Y sobre este particular hay una discusión que genera distintas propuestas alternativas que suponen reconocer en unos casos carácter supraconstitucional a las normas de derecho internacional, especialmente aquellas que contienen derechos fundamentales o disposiciones sobre derechos fundamentales. Otros plantean que estas normas tienen un rango constitucional, por lo tanto, jerárquicamente se les reconoce la misma condición que las normas constitucionales, y y otras propuestas alternativas plantean que las normas internacionales o los instrumentos jurídicos internacionales ejercen o son vigentes en el ámbito del derecho interno con rango legal y como consecuencia de la aprobación del tratado a través de los mecanismos que formalmente establece la actividad legislativa o la actividad parlamentaria constitucionalmente regulada, lo que se conoce como las leyes, estas leyes marco
que incorporan el tratado al derecho interno, ¿no? Es sumamente importante este tercer eslabón o este tercer cajón de nuestro librero, ¿no? Porque necesariamente para abordar ámbitos fundamentales del derecho constitucional en la actualidad, como los que se refieren a la idea de libertades y derechos fundamentales, es hoy por hoy ineludible acudir a fallos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de nuestro Estado que está dentro del sistema interamericano. En el caso de la Comunidad Europea, por supuesto, remitirse a fallos de los órganos, a pronunciamientos, directrices y fallos, bien sea de organismos de la comunidad o bien de órganos jurisdiccionales de dicha comunidad. Lo que trato de decir con esto es que hay un diálogo cada vez más frecuente entre las disposiciones constitucionales del orden interno y las disposiciones en materia de derechos fundamentales que surgen, por supuesto, a la luz del derecho internacional público. No se puede evadir. Por eso toma mucha fuerza la presencia del derecho internacional público. En algunos casos se trata de establecer la exigencia de que las normas refieran a la idea de derechos humanos y no se trata de cualquier instrumento jurídico internacional, pero en otros casos esta discusión o estas fronteras pueden ser mucho más amplias e incorporar en el derecho interno, especialmente en el derecho constitucional interno, estas disposiciones originadas o que son fuentes del derecho internacional público. Hay un diálogo permanente, constituye, por supuesto, para ordenamientos jurídicos como el chileno un complemento ineludible, la referencia al derecho internacional público y la incidencia sobre la vigencia de las normas de derecho constitucional, especialmente las referidas a libertades y derechos fundamentales. Téngase en cuenta aquí, por ejemplo, el caso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Pasión de Cristo versus Chile, este caso donde se discute la censura, las limitaciones a la libertad de expresión y a la creación cultural, que supuso para el Estado chileno una sanción dirigida o que se concretó en el ámbito del ordenamiento interno a la modificación incluso de normas de naturaleza constitucional para regular la actuación del Estado en materia de eh, la limitación a la difusión de material que pueda considerarse moralmente escandaloso, ¿no? Esto supuso para el Estado chileno un claro mandato de una Corte Internacional que incidió, por supuesto, en las posteriores reformas a su legislación sobre esta materia. Yo voy a cargar en la sala de clases el fallo porque me parece emblemático a manera de ejemplo de esta relación de las fuentes de derecho internacional y la forma en que inciden en el derecho constitucional de los estados. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Profesor? ¿Sí? Sebastián Gonzalo acá. Hola, Sebastián. ¿Cómo está, profe? Bien, muy bien. Te escucho. Profe, eh, en cuanto a las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? Em, los fallos, en el caso de que los problemas limítrofes que tenemos con Bolivia, o sea, sí, los problemas del mar, en caso de que la Corte La Haya falle en favor de Bolivia, ¿Ya? ¿cuál es la fuerza vinculante que tiene ese fallo con nuestro país? ¿Podemos decir que no acatarlo, conocerlo? ¿Y cuáles son las sanciones? Ya. Bueno, sí, hay por supuesto, es un caso que sirve de ejemplo a lo que converso, ¿no? Porque hay una incidencia, en este caso, a la organización territorial del Estado, que por supuesto es una temática de naturaleza constitucional. Pero yo creo que frente a esto hay una respuesta clara. El Estado chileno ha suscrito tratados internacionales que lo obligan al reconocimiento de los fallos del Tribunal Internacional de Justicia y evidentemente reconoce la jurisdicción el poder de dictar justicia de este órgano jurisdiccional internacional y en la eventualidad de resultar, por ejemplo, desfavorecido en una contienda de naturaleza territorial
con cualquier Estado, lo más sensato en el marco de la comunidad internacional es el reconocimiento, por supuesto, de los resultados de ese fallo, luego de ejercidos todos los recursos que están disponibles en la legislación procesal internacional. Pero, y desde luego, esto tiene una incidencia, por supuesto, en el ámbito constitucional interno, porque obligaría a una revisión de los ámbitos territoriales, que por supuesto son preocupación central del derecho constitucional y tienden a estar regulados en normas de naturaleza constitucional. Las normas constitucionales, cuando organizan al Estado, no solamente lo organizan desde el punto de vista de los poderes y del ejercicio de atribuciones y competencias de cada uno de los poderes del gobierno y de la administración, sino que adicionalmente las constituciones hacen, o las normas constitucionales hacen un inventario de los territorios sobre los cuales se ejerce esa soberanía política, ¿no? Que esto, bueno, en derecho constitucional interesa los efectos de la soberanía territorial o el ámbito territorial sobre el cual se ejerce el derecho. Entonces, un eventual fallo de un organismo internacional que obligara, por ejemplo, a ceder territorio, evidentemente es obligatorio si se ha reconocido la jurisdicción de esa corte y se ha suscrito el pacto por el cual se reconoce la jurisdicción de esa corte, y generaría, además de las consecuencias políticas, terribles consecuencias políticas, también unas claras consecuencias constitucionales. Muy buena pregunta, Sebastián. Bien, avancemos. Por otra parte, lo que conversábamos, o los eslabones generales de la clasificación que es objeto de revisión en esta clase, a su vez se subdividen, ¿no? Y por lo tanto, y haremos una revisión rápida, si el tiempo así nos lo permite, de estas variables o subvariables que genera la clasificación propuesta por Tórtora, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en el cual encontramos las fuentes directas, a las que referíamos anteriormente, las fuentes indirectas, y fuentes directas, fuentes indirectas y las fuentes de derecho internacional con incidencia constitucional. A su vez, las fuentes directas se clasifican como fuentes supremas, fuentes constitucionales, fuentes primarias, fuentes secundarias. Ya luego, sobre cada una de estas particulares fuentes, generaremos una explicación y discusión. Luego, las fuentes indirectas son la costumbre y prácticas, la jurisprudencia de tribunales ordinarios, especialmente en aquellos estados donde tiene carácter vinculante aquellos fallos que resuelvan, por ejemplo, interpretaciones de naturaleza constitucional o que resuelvan controversias de carácter constitucional con efectos erga omnes. Erga omnes significa sobre todos, ¿okay? Sobre todos los sujetos que están bajo la jurisdicción de dicho tribunal. La doctrina de los autores, y ya veremos cómo opera el tema de la doctrina o de las fuentes doctrinarias como fuentes indirectas del derecho constitucional, y un último eslabón al cual ya nos referimos de forma general a la idea de fuentes del derecho internacional con incidencia constitucional. Quiero, por supuesto, reiterar la advertencia. Esta es una de muchas clasificaciones de las fuentes normativas del derecho constitucional. Por supuesto, la teoría constitucional nos provee de múltiples variables, ¿no? Para hacer una taxonomía de las normas constitucionales. Desde luego, también si consideramos ordenamientos jurídicos constitucionales específicos, tradiciones jurídicas constitucionales específicas, modelos constitucionales específicos, surgirán clasificaciones adaptadas, ¿no? a esos modelos o a esas tradiciones jurídicas constitucionales específicas. Lo que quiero decir es, esta es una de muchas clasificaciones de las fuentes. Sin embargo, el ejercicio que realiza el profesor Tórtora en la guía de lectura supone, por supuesto, un ejercicio que trata de hacerse cargo de las variables más generales para la comprensión de las fuentes del derecho constitucional. Bien, avancemos.
El primer, respecto a las fuentes directas de la Constitución, que es ese primer cajón de fuentes del ordenamiento jurídico, encontramos una referencia a las fuentes supraconstitucionales. Es decir, en este primer cajón, que corresponde al primer eslabón o la primera variable que conocemos como fuentes directas, encontramos las fuentes supraconstitucionales. Es, por supuesto, un concepto polémico, controvertido. Sin embargo, es un concepto que pretende atar la existencia de un orden constitucional específico y las posibilidades de modificación o de reforma o de sustitución de dicho orden constitucional específico a un conjunto de principios y valores básicos. Sobre este particular hacíamos referencia en la clase de la semana pasada, cuando hablábamos de las cláusulas pétreas o estas cláusulas intangibles del ordenamiento jurídico. Estas cláusulas pétreas o intangibles del ordenamiento jurídico suponen, y reitero con esto la explicación de las fuentes supraconstitucionales, disposiciones que están dirigidas a preservar valores y principios esenciales que están asociados no solo a la existencia de un ordenamiento jurídico específico vigente en un periodo de tiempo, sino que tienden a vincularse con algo que es mucho más trascendental y previo al ordenamiento jurídico, que son el reconocimiento de un conjunto de valores, principios de naturaleza fundante, de naturaleza fundacional de la sociedad políticamente organizada. Y en este caso podemos hablar incluso de nación. Recuerden ustedes que la nación precisamente es un estadio anterior a el establecimiento de un orden jurídico. De hecho, algunas definiciones sobre el Estado refieren a el Estado como la forma jurídica de una nación. En todo caso, la nación supone la concurrencia de un conjunto de elementos culturales, históricos, religiosos, lingüísticos, que nos hacen miembros de una comunidad política que decide organizarse y darse, en consecuencia, un ordenamiento. Por supuesto, estos elementos fundantes y fundacionales inciden en la forma en que se constituye el ordenamiento jurídico y posteriormente en la forma en que ese ordenamiento jurídico muta, bien a través de las sucesivas reformas a la legislación o a la Constitución, bien a través del ejercicio de la función interpretativa que realizan los operadores jurídicos. Siempre están presentes ese conjunto de valores y principios, orbitando. En algunos casos, en algunos ordenamientos, estos principios son inmateriales y se pueden reconstruir a partir de una revisión de la tradición histórica constitucional, de hitos relevantes, como ocurriría, por supuesto, en modelos normativos como el británico, pero en otros casos, estas fuentes supraconstitucionales no tienen un carácter inmaterial, sino que tienen una consagración en el ordenamiento jurídico vigente y tiende a transitar de un ordenamiento constitucional a otro. De ahí su reconocimiento. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero de qué se trata? Porque es algo poco claro, poco certero, es indeterminado. Por supuesto, en torno a esto hay una gran discusión. Pero en el caso del ordenamiento constitucional chileno se identifican como fuentes supraconstitucionales por lo menos dos manifestaciones de principios y valores que están consagrados en la Constitución actual. El primero refiere a la dignidad humana y los derechos esenciales que emanan de ella, y el segundo, la idea de mantener la vigencia efectiva del régimen republicano y democrático, aun cuando el ordenamiento jurídico constitucional vigente sufra modificaciones o, en definitiva, sea sustituido por otro orden constitucional. Yo creo que un ejemplo muy claro para comprender es este primer contenido del cajón de fuentes directas que conocemos como fuentes supraconstitucionales,
está precisamente en el corazón de la discusión sobre la Convención Constituyente, sobre el eventual plebiscito, la convocatoria, instalación de una convención constituyente o convención mixta, que tiene por tarea redactar una nueva constitución. Si ustedes hacen una revisión al acuerdo político que suscribieron las fuerzas políticas más importantes, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, hay una referencia, si se quiere, genérica a estos principios y valores supraconstitucionales, ¿no? Y me parece que alguien la semana pasada hacía la acotación de por eso no es posible partir por una hoja en blanco, ¿no? Yo creo que es posible partir por una hoja en blanco en distintos ámbitos de la regulación constitucional. Donde no es posible partir por una hoja en blanco es precisamente en la atadura, en esta especie de ancla, ¿no?, que supone esta fuentes supraconstitucionales, ¿no?, este conjunto de valores y principios. En el caso del ordenamiento chileno, el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política establece que el ejercicio de la soberanía, ¿no?, el ejercicio del poder político entiende como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y como segundo elemento de valores anteriores, superiores incluso a la Constitución, a esta y a cualquiera que esté por venir, supone también la preservación del régimen republicano democrático. Hacía referencia al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución porque en ese texto de naturaleza política, pero que tiene un importante valor preconstitucional, se hace evidente precisamente el compromiso de las organizaciones políticas de avanzar hacia una nueva constitución, pero preservando estos elementos, porque son elementos fundacionales y fundamentales de nuestra forma de organización política, ¿no? El reconocimiento de los derechos fundamentales, lo que habla además de privilegiar el cumplimiento de la palabra empeñada por el Estado chileno cuando libre y voluntariamente suscribió acuerdos internacionales expresados en tratados, convenciones, contratos, ¿no?, de naturaleza internacional, pero al mismo tiempo el avance o la progresividad en el contenido de los derechos fundamentales, de las libertades y los derechos fundamentales. A manera de ejemplo, probablemente una nueva constitución que haga una revisión del catálogo de derechos fundamentales reconocidos en la actual constitución, que elabore su propio catálogo, tienda, por supuesto, a la progresividad y no a la regresividad en materia de derechos, ¿no? Por ejemplo, a la consolidación de derechos de la comunidad LGBTI que en el ordenamiento constitucional actual han alcanzado, digamos, importantes reivindicaciones. En el caso de esta dicotomía, es una rareza en el constitucionalismo latinoamericano, la permisión, sí, por supuesto, Sebastián, el reconocimiento a los pueblos originarios, que podríamos criticarlo, pero que bajo el amparo del ordenamiento constitucional actual algo se ha alcanzado. Entonces lo que se esperaría es que dentro de la vigencia o en la discusión para que entre en vigencia un nuevo orden constitucional, estas reivindicaciones se consoliden o a lo menos se mantengan en la forma que tienen hasta ahora. Otro ejemplo interesante, repito, que es una rareza en el ordenamiento constitucional latinoamericano, es el derecho de sufragio de los extranjeros residentes en Chile, ¿no? Basta que un extranjero haya residido por 5 o más años en Chile para que efectivamente pueda ejercer derechos políticos, el derecho al sufragio, ¿no? Y en este caso el derecho al sufragio activo, solamente puede votar en todas las elecciones, municipales, regionales y nacionales. Probablemente en la discusión de una nueva constitución, lo que se procure es o bien avanzar en el reconocimiento de derechos políticos de los colectivos migrantes como un medio para garantizar su integración, o bien dejarlo en los términos que está concebido en la actualidad, ¿ok? Porque esto está asociado, por supuesto, a la idea de limitación del ejercicio del poder a partir de los derechos y libertades fundamentales,
y a esta idea que desde luego es controvertida, es compleja de entender, que refiere a la dignidad, ¿no? A las distintas expresiones de la dignidad humana. Y la segunda cuestión, que yo dudo mucho que algún sector político lo pueda poner sobre la mesa, es, por supuesto, la preservación del régimen de gobierno republicano y democrático, ¿no? Bueno, yo soy extranjero, soy venezolano, no sé si en la discusión chilena contemporánea alguien haya propuesto, por ejemplo, el retorno a un régimen de castas y de monarquía. Lo dudo mucho, ¿no? Porque obviamente como parte de la tradición republicana americana, por supuesto, y al referirme por América, hablo de los Estados Unidos hacia abajo, evidentemente el hito, uno de los hitos más relevantes de la rebelión contra nuestras potencias colonizadoras, precisamente se centró en desobedecer a la autoridad del monarca y proponer mecanismos alternativos para el ejercicio del gobierno. Y como consecuencia de hechos de eso se instaura en las primeras constituciones de las nacientes repúblicas, pues un régimen de naturaleza republicana y democrática con los matices de su tiempo, por supuesto, ¿no? Por esa razón, entendamos estas fuentes supraconstitucionales como ese conjunto de valores y principios, ¿no? Que en razón de su contenido especial están jerárquicamente por encima de la Constitución y son de naturaleza preconstitucional y son al mismo tiempo expresión de la tradición jurídica, de la cultura, de la historia, ¿no? Son producto incluso de fenómenos sociales y políticos determinantes de cambio y que vienen a ser una especie de ancla, ¿no? Yo no diría que son anclas para la limitación, o no diría que son, en palabras del profesor Atria, clivajes autoritarios, por lo menos estos, ¿no? Sino que son precisamente un conjunto de garantías esenciales para preservar lo que entendemos como un modelo de gobierno ideal, que es la democracia y el régimen republicano, y por supuesto reivindicar el valor que tiene la Constitución para el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Qué significa esta idea de modelo régimen democrático? Bueno, hay, por supuesto, discusiones muy amplias, pero partamos por los preceptos básicos, ¿no? Primero, Chile, en su consagración constitucional, establece el artículo 4, que es una república democrática. Esto supone, como refiere el artículo 5, inciso primero, que el ejercicio de la soberanía reside o es realizado por el pueblo en los términos consagrados en la Constitución y en la ley, a través de los mecanismos de participación política o los mecanismos para el ejercicio de derechos políticos. Y por último, el artículo 19, número 15, este catálogo extenso de disposiciones que contienen derechos, que consagra el principio del pluralismo político, ¿no? Entendamos el pluralismo político como el medio que permite la libre circulación de ideas políticas, el libre activismo de ideas políticas, por supuesto, implica para el Estado un conjunto de obligaciones, un conjunto de regulaciones que permitan, por ejemplo, la constitución de partidos políticos, la expresión de la opinión, de la libre opinión de esas ideas, por supuesto, la posibilidad de competir en igualdad de condiciones para acceder a cargos de elección popular. Y por supuesto, esto es contraintuitivo a la idea, por ejemplo, que viene tomando fuerza, es muy antigua, pero yo creo que viene remozándose en los últimos tiempos. Por favor, los micrófonos manténganlos en silencio. Un segundo. Ya. Bien, recuerden activar sus micrófonos solo para efectos de plantear alguna pregunta o comentario. ¿Okay? Evidentemente ustedes libremente pueden expresar sus ideas acá. Esto tampoco es una especie de cadena de radio y televisión, pero
mantengan en silencio el micrófono y lo activan al momento de intervenir, ¿no? Esta idea de pluralismo, vuelvo al punto, por supuesto, busca contrarrestar, por ejemplo, las limitaciones injustificadas al desarrollo, a la promoción de ideas y a la organización al desarrollo de organizaciones políticas en torno a determinadas ideas, como ocurrió en Chile, por supuesto, con la proscripción o la prohibición de las ideas comunistas y en consecuencia de esto a todas las organizaciones políticas que tenían esto como el centro de su activismo, ¿no? Y también quiero hacer una distinción, porque puede confundirse, con este fenómeno que se discute abiertamente hoy en Europa de las normas antinazi, ¿no? De las normas que buscan o que han prohibido, por supuesto, la difusión y las prácticas del conjunto de ideas que conformaron el nacionalsocialismo, esto como consecuencia de los graves efectos que padecieron los estados europeos que se vieron bajo la influencia de la expansión de la guerra y de las violaciones masivas a los derechos humanos, ¿no? Aquí hay dos cosas que distinguir. La primera, por supuesto, fue un fenómeno que ocurrió y que se trata de la proscripción o de la prohibición de un conjunto de ideas que son legítimas en democracia y que por lo general son consecuencia de periodos en los cuales gobiernan autoridades que ejercen su poder de manera autoritaria y por lo tanto utilizan estas prohibiciones para eh, invalidar a sus adversarios. Y la otra cuestión totalmente distinta es lo que refiere, por ejemplo, a la prohibición y castigo de la promoción de ideas que difunden el odio, que difunden la destrucción, que promueven, digamos, la superación del propio Estado democrático, ¿no? Desde luego, es una discusión que tiene muchos matices. Profesor, podrían preguntar ustedes, bueno, ¿quién define que alguna idea infunda, ¿no?, el odio, la segregación racial, la sustitución del régimen democrático, la promoción de la violencia como forma de acción política, ¿no? Por supuesto, ¿no? Allí hay muchos matices sobre esta discusión, pero solo traigo el ejemplo a manera de distinguir entre la idea de pluralismo como un mecanismo que busca darle voz a todos, ¿no? Digamos, al abanico de opciones políticas que hacen vida dentro de una sociedad jurídica y políticamente organizada, frente a esta, yo estimo, necesaria prohibición de grupos e ideas que tienden a comprometer la propia existencia del régimen democrático, la propia existencia de un régimen de convivencia, el reconocimiento del otro, de la igualdad de derechos para todos, ¿no? Porque es una discusión que es vigente hoy en Europa, ¿no? Si la prohibición, por ejemplo, de las ideas pro-nazi o el castigo a los negacionistas puede suponer, por ejemplo, una contención con normas de libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de creencia. Es parte de la discusión, ¿no?, que se está dando en estos momentos, bueno, en países como Alemania, donde precisamente hay un castigo severo al negacionismo y a quienes promuevan determinadas ideas políticas similares al nazismo, pero por supuesto hay yo diría, peligroso y progresivo crecimiento de estos grupos o de las personas que adscriben a estas ideas. ¿Okay? Eso para efectos de las fuentes supraconstitucionales. Insisto, se trata de un conjunto de principios y valores que entendemos están por encima de la Constitución, que también están vinculados a una concepción humanista del derecho constitucional y que suponen la preservación de elementos fundantes y fundamentales del ordenamiento jurídico y que son consecuencia, por supuesto, de la tradición, de la cultura, de la historia. Para efectos del ordenamiento chileno, se trata en este caso de la limitación de la soberanía frente a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y, por supuesto, la idea del régimen republicano y democrático de gobierno. ¿Alguna duda sobre lo comentado hasta ahora? ¿Algún comentario que ustedes quieran realizar?
¿Alguna duda o comentario para avanzar? Profe, ¿Sí? me salta una inquietud em, con las fuentes supraconstitucionales, ¿Ya? ¿verdad? Que el fin principal es proteger la dignidad humana y los derechos sociales para la existencia de la humanidad. ¿Ya? Profe, pero en Chile la pena de muerte en sí está derogada, pero a excepción del Código de Justicia Militar que sí se puede Mm, aplicar bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? mm, mm. Sí, No habría una pugna ahí, profe, porque aunque estemos en un estado o estemos en guerra, seguimos bajo el mismo manto de la misma constitución. Entonces, mm. no habría una pugna ahí entre la supraconstitucional y con la habilitación que tiene el Código de Justicia Militar para poder ejecutar a una persona. Mm. Sí, por supuesto. Coincido contigo que esto supone un conflicto, ¿no? Un conflicto normativo eh, de carácter constitucional, pero adicionalmente, bueno, como ya probablemente ustedes lo saben, supone un conflicto del ordenamiento particular chileno sobre esa materia respecto a las fuentes normativas del derecho internacional público. Yo creo que, como bien tú planteas, este conjunto de principios y valores supraconstitucionales también ejercen un rol que estaría dirigido a armonizar el ordenamiento jurídico. Y evidentemente allí, por ejemplo, no por ejemplo, o sea, en términos reales, este caso supone, por supuesto, una contradicción a ese propósito de armonía normativa en torno a este conjunto de principios que entendemos fundamentales, que entendemos fundantes, que entendemos incluso tan importantes que la teoría constitucional y los constitucionalistas de mi vertiente de pensamiento, quienes pensamos en el derecho constitucional como un derecho constitucional en función de derechos fundamentales, en función de la idea de dignidad, un derecho constitucional de humanismo, evidentemente estos principios deberían moldear, ¿no? Digamos, el proceso de producción de la ley, su proceso de interpretación, su proceso de aplicación. Pero por supuesto, esto supone una importante, yo creo, inconsistencia o contradicción normativa. Ojo, que ha sido bastante discutida, porque precisamente yo creo que a partir de estas consideraciones es que se promueve una eventual derogación de estas disposiciones que suponen la pena de muerte, lo que además, aunque sea en un ámbito de excepcionalidad, por supuesto pone al Estado chileno de último en la fila, ¿no? De lo que ha sucedido, por ejemplo, en América Latina respecto a la supresión o a la derogación de la pena de muerte en cualquier ámbito, ¿no? Aunque, por supuesto, la guerra supone excepcionalidad, podríamos estar hablando que la aplicación de penas de muerte mediante procedimientos, mediante, digamos, mecanismos de formalización persistentes, evidentemente supone una contradicción con las normas, con este conjunto de principios supraconstitucionales y añadiría, por supuesto, con los tratados o instrumentos internacionales que sobre la materia ha suscrito Chile. Bien, muy buen aporte, muy interesante. ¿Algún comentario adicional para avanzar? Bien. Continuemos y con esto podemos ir cerrando el encuentro fijado para el día de hoy. Por supuesto, un segundo cajón, ¿no? Y seguimos hablando de las fuentes directas de la Constitución. Recuerden que en este estante de nuestro librero estamos todavía en un primer peldaño, ¿no? Un primer peldaño que conocemos como fuentes directas de la Constitución, y abrimos, digamos, el contenido de ese peldaño, de ese cajón, como ustedes quieran llamarlo, con las fuentes supraconstitucionales, que en algunos casos están allí en las fuentes directas, pero podríamos, en razón del razonamiento que hemos expuesto hasta aquí, colocarlas en el techo, ¿no? Del cajón, incluso arriba de las normas constitucionales propiamente, ¿no? O las normas de naturaleza constitucional propiamente. En todo caso, seguimos en este nivel de las fuentes directas y allí encontramos, luego de las fuentes supraconstitucionales, lo que son conocidos como las fuentes
propiamente constitucionales o fuentes constitucionales directas, como ustedes quieran llamarlas, ¿no? Para efectos de lo que abordamos el día de hoy, solo me referiré de manera general a los instrumentos jurídicos que se contienen dentro de esta idea o de esta variable conocida como fuentes constitucionales propiamente dichas, ¿no? Para ello hay que hacer referencia, por supuesto, al carácter jerárquico que tiene el instrumento jurídico que denominamos Constitución. Este instrumento jurídico que denominamos Constitución, como consecuencia de la aplicación del principio de derecho público de supremacía constitucional, entiende que la Constitución es la norma suprema, entiende que la Constitución o ese conjunto de declaraciones políticas y jurídicas que se integran en un texto llamado Constitución tiene un carácter supremo. Y en consecuencia de esto, es la cabeza del ordenamiento jurídico, tiende, en virtud de su propia supremacía, a incidir en los procesos de producción normativa. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? Bueno, todas las leyes o todos los actos de naturaleza jurídica deben necesariamente adecuarse al mandato de la Constitución, y sucede este fenómeno de actos de naturaleza jurídica que son mandatos que se realizan en ejecución directa e inmediata de la Constitución y en ejecución indirecta o mediata de la Constitución, esto en la medida de la posición jerárquica que ocupen dentro del ordenamiento jurídico. ¿Okay? Fíjense, entonces, en el marco del ordenamiento especial constitucional chileno, ¿no? Porque aquí hemos hecho consideraciones que son de carácter teórico y las hacemos dialogar con el ordenamiento constitucional del país, de este Estado. Por supuesto, se entiende como fuentes constitucionales propiamente dichas, primero la Constitución política, sobre la cual hemos ya cortado bastante tela y lo seguiremos haciendo, por supuesto. La próxima semana vamos a centrarnos en una caracterización de la Constitución política de 1980, a partir precisamente de el estudio mucho más precisado de las fuentes del derecho constitucional. Además de la Constitución política, en el ordenamiento jurídico chileno, son parte de las fuentes constitucionales propiamente dichas, las leyes de reforma a la Constitución, que son instrumentos jurídicos a través de los cuales el poder constituyente derivado, en ejercicio de una atribución que ha sido concedida por la propia Constitución en el legislador, en las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ejerce una revisión de las disposiciones constitucionales. Esta revisión de las disposiciones constitucionales pueden referirse a enmiendas puntuales de la Constitución o a reformas mucho más profundas. Por supuesto, esto tiene toda una complejidad procedimental. Una de las críticas, por supuesto, más importantes a la reforma constitucional radica en los elevados quórums, lo que hace, a mi criterio, que la Constitución chilena, por supuesto, es una constitución que tiene un carácter claramente rígido, ¿no? Podríamos afirmar que es una constitución rígida que requiere, por supuesto, de amplios quórums o del acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios y esta relación entre mayorías y minorías para alcanzar reformas constitucionales. Aún así, es un instrumento jurídico de uso frecuente en el marco del ordenamiento constitucional de este Estado, ¿ok? Basta con ver las sucesivas reformas que han afectado a la Constitución actual, que es una Constitución que data originariamente de 1980, pero que muchos de sus aspectos, incluso algunos que podemos considerar sustanciales, han sido progresivamente reformados, ¿no? Como ejemplo de esto, hablar de la reforma impulsada por el presidente Ricardo Lagos, que en el texto de Belolio sobre Pinochet, Lagos y nosotros se hace una revisión muy detallada, digamos, de este conjunto o este paquete de reformas que se impulsó en ese momento. Es probablemente una de las más amplias. Por supuesto, también las propias reformas que sufrió el texto
de cara al inicio de lo que se conoce históricamente y políticamente como el periodo de la transición. Por supuesto, allí hubo una serie de reformas que estaban dirigidas esencialmente a hacer viable, por supuesto, el cambio de poder, encaminar este cambio de poder hacia la consolidación de un régimen democrático, no sin dificultades, obviamente, pero en todo caso también podría este significar un conjunto de paquetes de reformas esencialmente políticas que darían fundamento a la, por supuesto, a ese periodo, a ese especial periodo de transición. No es Chile el único caso paradigmático de complejidad de reformas para avanzar, ¿no? De un régimen de naturaleza autoritaria a un régimen de carácter democrático y que reconozca las libertades esenciales. En la clase anterior hacía referencia al caso mexicano, ¿no? El caso mexicano es bien complejo porque no se trata de un grupo de militares que acceden al poder, sino que se trata de la consolidación de una casta política que ejerce el poder, o que ejerció el poder por un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? Representantes de un mismo partido que como consecuencia del ejercicio autoritario de sus funciones preservaban sucesivamente el poder. Sin embargo, hay un especial periodo a partir de los años 80 donde se abre la necesidad de transitar hacia un régimen democrático auténtico, ¿no? Dejar atrás esa fachada de democracia para avanzar hacia un régimen de auténticas libertades, de auténticas garantías, de competición e igualdad de condiciones de los actores políticos, pero esto supuso, por supuesto, complejas reformas políticas a través de las reformas al ordenamiento jurídico y a las normas de naturaleza constitucional, lo cual llevó a amplias discusiones, yo diría, no tan encarnadas como las discusiones que suceden en Chile, pero sí muy relacionadas en términos de cómo articular reformas al ordenamiento constitucional que respondan precisamente a las aspiraciones de una sociedad que decide definitivamente gobernarse a través de la democracia, ¿no? Viniendo de un periodo prolongado de suspensión de las libertades y de suspensión del hecho democrático como una manifestación de la sociedad. Pero en ese caso allí están, en este primer cajón de las fuentes directas, repito, las fuentes supraconstitucionales y en este caso las fuentes constitucionales propiamente dichas, que son la constitución política, que la vamos a caracterizar en la clase de la próxima semana, y las leyes de reforma constitucional, que supone el acto legislativo a través del cual se revisa la Constitución, se revisa uno o varios de sus enunciados normativos, de sus disposiciones, de sus declaraciones, y un último, por supuesto, contenido que entendemos inserto en las fuentes constitucionales propiamente dichas, son las leyes interpretativas de la Constitución. Estas leyes interpretativas de la Constitución son menos frecuentes que las de reforma. Son leyes o es un instrumento de especial interés, ¿no? Porque pareciera ser que las leyes interpretativas de la Constitución conservan algo que se conoce como deferencia, ¿no? Reconocimiento de la labor del legislador y reconocimiento de su competencia. Y son leyes que en un ámbito especial donde el juez o los jueces toman particular protagonismo en la interpretación de las normas, que subsista este instrumento parece precisamente dar pie a reivindicar el carácter legislativo, ¿no?, de lo normativo. Las normas se hacen en el Parlamento. Estas leyes interpretativas buscan, como su nombre lo indica, precisar el contenido y alcance de una o varias disposiciones de una ley. Por supuesto, estas leyes tienen en esta clasificación o se reconocen en esta clasificación como leyes de naturaleza constitucional. En la preparación de esta clase, precisamente buscaba algunos ejemplos
Hay una legislación, por supuesto, muy breve que busca aclarar el sentido y alcance de un artículo específico de una ley sobre el estatuto de los servidores o de los funcionarios que sirven de apoyo a los procesos educativos en los centros educacionales públicos. Y allí precisamente se ejercía este rol de asignar significado, ¿no? De hacer entender el contenido y alcance de una disposición específica de esa ley sobre el estatuto de los servidores o de los asistentes o funcionarios de apoyo para los órganos de educación. Ahora no recuerdo con precisión el número de la legislación, pero en todo caso se los puedo luego cargar allí en la sala de clases si les interesa. Bien, ¿les parece si cerramos, por supuesto, la clase en este momento? Nosotros vamos a avanzar la próxima semana atendiendo ya no las fuentes, por supuesto las fuentes, ya hemos hablado de las supraconstitucionales, hemos hablado de las fuentes constitucionales propiamente dichas y vamos a avanzar la próxima semana en las fuentes primarias. Pero también yo estoy haciendo referencias o explicaciones generales a cada uno de estos instrumentos, pero igualmente la próxima semana nos dedicaremos de forma mucho más específica a entender los procedimientos, las características, los contenidos y alcances de cada uno de estos instrumentos que hemos ido mencionando, ¿no? Especialmente estos que tienen en pantalla, ¿no? Leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias, decretos con fuerza de ley, reglamento del Senado y la Cámara de Diputados. Por otra parte, para cerrar, les comento que fui informado por la dirección de carrera que el día jueves, a partir de las 12, por el feriado religioso, no habrá actividades. Entonces, la sesión de clases que teníamos pautada para el jueves simplemente se pospone para la próxima semana. Como es habitual, yo les indicaré en el aula todo lo que vamos a hacer en esa semana, que sería la quinta semana de clase. Les señalaré allí lo que deben leer o lo que debemos seguir leyendo, porque vamos a continuar en estos mismos temas y por supuesto las actividades que vamos a hacer. Si tienen alguna duda o comentario, pueden plantearlo a través de su micrófono o a través del chat. O de lo contrario, pueden, por supuesto, despedirse como lo hacemos ya habitualmente, ¿no? A través del chat.